Donald Trump tiene cerrado el acceso a varias de sus cuentas en redes sociales, Twitch, Snapchat. Shopify además cerró tiendas que manejan la campaña de Trump y la organización Trump. La medida más severa llegó de Facebook e Instagram, donde al menos Donald Trump tiene 30 millones de seguidores. En un comunicado, Mark Zuckerberg explicó que permitirle usar el servicio durante estos días es demasiado riesgoso y dijo que le reactivaría después del 20 de enero esta cuenta. Le reactivaría, no hay nada escrito. Pero en esta redacción ya llegó y saludo con mucho gusto al abogado especialista en Derecho Digital, Eric Iriarte, quien por cierto es coautor de la llamada Declaración de Salta sobre libertad de prensa en lo que son los entornos digitales. Eric, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar, preguntarte, ¿tiene esta medida precedente? No tiene un precedente claro de que alguien haya decidido directamente censurar, en este caso un alto funcionario, un presidente, a través de las diversas plataformas de redes sociales, porque consideran que posiblemente vaya a utilizar el contenido de manera tal que vaya a seguir afectando. La libertad de expresión es sumamente clara. Lo que tenemos que hacer es un control posterior de los contenidos y no a priori, porque si no se transforma en una censura previa. ¿Es esta para ti una medida ética o es una medida con mayor sesgo político, entendiendo que Facebook y otras empresas de redes sociales han estado en la mira no solo del presidente, pero también de los demócratas? A ver, tratar de tomar como una pendejada sería dejar de lado el entendimiento de que muchas de estas plataformas llevan años protegiéndose a través de lo que se denomina la sección 230 de la Ley de Esencia de las Comunicaciones, que busca evitar que las plataformas que solamente gestionan contenidos sean entendidos como editores. Si esta había sido la posición que además el mismo Facebook había establecido hace un par de años atrás, de no involucrarse en toma de decisión, a diferente de lo que hacía Twitter, que sí había tomado una posición, no se entiende claramente que ahora Zuckerberg cambió la posición. Ahora, Donald Trump no es cualquier usuario. Y es un usuario no solamente con un importante número de seguidores, pero es un funcionario público que le rinde cuentas a la gente. ¿Debe hacerse la distinción en el futuro por el tipo de usuario? Mira, si hay una distinción por el tipo de usuario, si son funcionarios públicos, hay una serie de jurisprudencia que ya se ha ido dando en América fundamentalmente. Se declaró que los contenidos de Twitter, por ejemplo, del presidente Trump, eran de acceso público, que no debería bloquear ciudadanos. Cuestión similar en México, ha habido resoluciones sobre ese tipo. En Brasil están debatiendo. En Perú, al contrario, se dijo que los funcionarios primaba su derecho a la privacidad a contramedida de lo que dice el resto de países. Pero si el presidente Trump puede ser censurado a futuro de lo que posiblemente pueda decir en 10 días, ¿por qué no se ha hecho en el pasado con el presidente Maduro o con otros presidentes u otros funcionarios que han utilizado las redes para incitar algún tipo de toma de posición, inclusive contraria a la verdad? ¿Cómo estos mecanismos de control van a ser usados en el futuro? Esa es la gran pregunta. Si fuera una regla general para todos los usuarios de manera permanente y de manera igual, pues es más sencillo de entender. Pero cuando se trata de algunos usuarios, ¿quién custodia al custodiador? ¿Quién es el control de la balanza? Entiendo. Ahora, no hay que olvidar que Facebook además sufrió un boicot el año pasado porque no controlaba el discurso de odio y lo que fueron incitaciones a la violencia. Y fue un boicot brutal de muchos anunciantes de Facebook, Eric. Y sin duda es una toma de posición de acuerdo a lo que el mercado le está requiriendo por una toma de posición de sus mismos usuarios. Para eso están las herramientas de denuncia. Pero cuando tú lo que haces como compañía es salir a declarar que decides suspender a un usuario porque posiblemente vaya a usar mal tu herramienta, han podido utilizarlo este tipo de secciones de manera permanente, como lo hicieron con ISIS, por ejemplo, que comenzaron a bloquear tanto página de Facebook como usuario de Twitter para evitar una divulgación de un discurso de odio. Pero en este caso, ¿cuál es el argumento detrás? Hay que ver, por ejemplo, lo que hizo Twitter. Twitter le dijo: has violado mis normas de contenidos publicados, te suspendo durante 12 horas, pero sigue utilizando la herramienta. Facebook fue muchísimo más allá.
Muy lejos. Estamos hablando de que quién sabe si se la reabran tan pronto termine su gestión como presidente el 20 de enero. Ahora, estas son empresas privadas y así como cuando tú vas a algún lugar de una empresa, la compañía, el privado, se da el derecho de recibirte. ¿Es posible hablar de que una compañía como Facebook tenga ese derecho también de negar el servicio a un usuario y que esté entonces en su derecho, o por la naturaleza de estas compañías ser plataformas donde tienes usuarios, no se puede ver igual? No se debe ver igual. Cualquier empresa privada, cualquier acción que uno hace dentro de un país está regulada por la legislación de dicho país y en grado máximo por la legislación de derechos humanos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el caso de libertad de expresión, que es la gestión de contenidos a través de muchas de estas plataformas, ya hay reglas establecidas, hay jurisprudencia establecida de cómo inclusive los privados y los públicos deben funcionar en relación a la libertad de expresión. Zuckerberg, Facebook o alguna de esas plataformas puede directamente interactuar de manera tal de controlar o hacer futurología de lo que vendrá después. Es bastante complicado de determinar, pero sin duda, si esto sigue en un rango de apelaciones, probablemente la Corte Suprema de Estados Unidos tenga que definir finalmente cuáles son las reglas de juego para las plataformas de gestión de contenidos como son Facebook, Twitter y otras. El comentario más rápido que me puedas hacer en un año electoral para varios países en nuestra región. ¿Veremos este tipo de pronunciamientos de Zuckerberg o solo porque se trata de Estados Unidos es que lo vimos allá? Creo que es porque es Estados Unidos y es donde queda la compañía, de donde tiene incidencia en todo el resto de países. Repito, no lo he visto en ningún caso con procesos electorales en otros países, ni tampoco lo he visto con presidentes que utilizan la herramienta, reconocidos de manera internacional, aun cuando han sido cuestionados, pero que nunca se les ha controlado ni censurado, ni mucho menos supuesto en la posición de que en el futuro pueden mal utilizar la herramienta. Eric Iriarte, muchas gracias por la perspectiva y esta entrevista. Un gusto.